nosotras les vamos a hablar sobre la observación de primates como estrategia de conservación. María José Carvajal, Elena Solís y Daniel Reyes. El orden de los primates está amenazado por la destrucción de su hábitat en al menos un 90% de sus especies, principalmente en los bosques tropicales donde sufren las mayores tasas de deforestación. La mayoría de primates enfrentan amenazas que ponen en declive sus poblaciones, como lo es la caza y el tráfico ilegal para mascotas. El siguiente. Los primates cumplen roles importantes en los ecosistemas, como ser dispersores de semillas, manteniendo la diversidad vegetal de los bosques. Esta función se vería afectada con su extensión local. También tienen una influencia importante en la composición del paisaje y son considerados de gran interés para la conservación, ya que pueden ser usados como especies banderas, debido a que la mitad de las especies de primates en el mundo están en peligro de extinción y permiten la conservación en hábitats de gran importancia biológica, cubriendo otras especies que están también amenazadas. Siguiente. Voy. En primates se ha descrito patrones de distribución espacial agregados, como en especies gregarias. Un ejemplo es Saimiri, y espaciados como en especies cuyos individuos son solitarios o territoriales. Conocer la distribución real de las especies es de gran importancia, ya que es vital para el desarrollo de nuevas características genéticas y para estrategias de conservación. El Convenio sobre la Diversidad Biológica define que la conservación in situ es la conservación, manutención y recuperación de poblaciones viables en sistemas dinámicos y evolutivos del hábitat original. Esta conservación es dinámica, ya que las especies siguen sometidas a todos los procesos naturales de su hábitat y a los cuales tienen que generar estrategias de adaptación, y eso permite el desarrollo de nuevas características genéticas, la coevolución con otras especies y generación de respuestas al ambiente, así como a los cambios genéticos de las especies acompañantes. La siguiente, L. La conservación ex situ se define como la conservación de muestras genéticamente representativas de las especies o cultivos que se mantienen viables a través del tiempo, fuera de sus hábitats naturales o lugares de cultivo en ambientes controlados, y también con el apoyo de tecnologías adecuadas. Bueno, entre otros factores que se deben tomar en cuenta para la conservación de primates son las rondas hídricas, que son muy relevantes para la conservación porque albergan los remanentes de cobertura vegetal y forestal en el paisaje, y es importante mantenerlos para que ese balance sea continuo y pueda persistir el ecosistema. Y también otra cosa que se debe tomar en cuenta a la hora de diseñar estrategias de conservación es el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje comunitarios, empleando estrategias didácticas como talleres, exposiciones fotográficas, conferencias y eventos de divulgación eh, que puedan ser aplicados a la conservación de los primates y su hábitat. Bueno, un ejemplo de un plan de conservación, por ejemplo, es aquí en Costa Rica. Wong y Carrillo en 1994 pusieron una propuesta que consistía como estrategia de conservación del mono tití en Costa Rica, el desarrollo de planes de educación ambiental dirigidos a las comunidades y la consolidación de parques nacionales, inclusión de la conservación dentro de los planes de ordenamiento territorial, centros de recuperación y readaptación de los ejemplares en cautiverio o afectados por tráfico de fauna, y manejo del hábitat mejorando su mosaico de vegetación. El turismo de primates es una parte muy relevante de lo que es organizar una estrategia de conservación, porque es a partir de los ingresos del turismo que se puede hacer que la conservación sea algo sostenible con los intereses económicos de las comunidades. El turismo
de primates es un turismo de tipo de vida silvestre, entonces se basa en el encuentro con las especies salvajes en su ambiente natural, ¿verdad? Los actores que promueven el crecimiento de este turismo son las operadoras de tours, las agencias turísticas, las comunidades locales, las organizaciones perdón, conservacionistas no gubernamentales y los gobiernos de cada país. Todos ellos, ¿verdad? Cada uno de estos actores tiene múltiples intereses como recreación, negocios, desarrollo comunal, protección de la fauna y su hábitat e incluso la recaudación de impuestos. El impacto en términos económicos puede incluir otras variables como el empleo y la infraestructura. El turismo de primates está en aumento en los últimos años, pero existe preocupación tanto de la salud de los primates como en el bienestar de las poblaciones locales o adyacentes. Porque el contacto entre personas y primates, por más que se advierte a los turistas que no se haga, siempre termina siendo algo inevitable, más porque los primates se acostumbran a acercarse a las personas y tratar de buscar comida, sus pertenencias, y entonces eso hace que la interacción sea casi algo inevitable, la interacción física. El turismo de primates en comparación al turismo de otras especies o grupos es diferente porque la observación es muy codiciada y persiste una demanda constante. La mayoría de los primates en zonas neotropicales, sobre todo en países, están sobre todo en países que están en desarrollo. Y entonces esto influencia el origen de los turistas, la probabilidad de transmisión de enfermedades, el nivel de la infraestructura presente, la habilidad de los habitantes de participar en actividades turísticas y los niveles también de inestabilidad política. Es un factor que eventualmente va a afectar qué tan eficaz es el turismo y las estrategias de conservación. Bueno, esta Ok. influencia el costo de los viajes, predicción de las atracciones, filtración económica, y también el desarrollo de las comunidades y el flujo estable de turistas. Si hay inestabilidad política o social en un lugar, es menos probable que el flujo de turistas sea estable. Ok, sigo yo. Bueno, en esta parte, ¿verdad? Los gorilas sobre todo son populares porque son, digamos, sus poblaciones son más localizadas. Siguiente. Bueno, lo que sería un manejo económico sostenible de las áreas, ¿verdad? De los parques naturales donde se conservan las poblaciones y se, digamos, se preparan para hacer turismo. Eh, Tenemos que hay ingreso directo, ¿verdad? Sobre todo por la observación, eh, por medio de tarifas de los parques en la visita de los centros turísticos. Y también tenemos ingresos indirectos por lo que los turistas gastan en el país o la región. Eh, También hay un efecto multiplicador que se llama porque los negocios donde los turistas gastan dinero después hacen recircular este dinero en la economía local. Eh, Siguiente. Eh, pero hay ciertas desventajas, ¿verdad? Bueno, en términos económicos podemos ver inflación en la zona, una desigualdad en ingresos al no beneficiarse toda la comunidad, sino concentrarse el beneficio, digamos, en estos negocios turísticos y en la gente, en los asalariados de los parques, en detrimento del conjunto de la comunidad, digamos. En términos económicos, puede haber problemas para la conservación, ¿verdad? Eh, por la degradación ambiental, ¿verdad? Los turistas pueden ensuciar, etcétera. Eh, y hay un dato de que un poco más del 40% de las poblaciones de gorilas están habituadas a las personas. También hay otra cosa importante que es el costo de no dedicar esas tierras a otras actividades lucrativas, ¿verdad? Como la agricultura. Eh, Obstáculos. Hay lo que existe, lo que se dice una falta de compensación
de que son las comunidades locales las que cargan la mayor cantidad está bien, la siguiente, las comunidades locales, ¿verdad? Son las que cargan la mayoría de los costos, y se dice que es la comunidad internacional la que se beneficia mayormente, es decir, por tener la existencia de los primates como un atractivo en entretenimiento. Entonces existe esa desigualdad también. Siguiente. Entonces, en esta relación, ¿verdad?, con la economía, ¿de qué sirve darle un valor económico a esta zona, a esta área que va a proteger, digamos, una porción de bosque y por lo tanto a las poblaciones presentes? Es sobre todo, digamos, cambiar el valor de uso que tienen, o más bien que tendrían otros valores de uso como la deforestación o la cacería, ¿verdad? Que son actividades que dañan el ambiente. Entonces, una forma de poder conservar por medio del turismo, de la observación de primates, y que las comunidades lo apoyen, es reinvertir los ingresos en la población. Hay programas para compartir esos ingresos y reinvertirlos socialmente, digamos, en salud, educación, ¿verdad?, en clínicas, escuelas o infraestructura como puentes, proyectos de agua potable, etc. Y, digamos, ya como para ir concluyendo, un proyecto turístico debe tomar en cuenta, debe equilibrar tanto los aspectos biológicos como éticos y sociales, ¿verdad? Y la última diapositiva, que como este equilibrio, para mantenerlo hay que evitar maximizar los ingresos económicos en detrimento de la conservación, ¿verdad? Y esto se puede, hay diversas estrategias en el aspecto económico, como intentar que haya observación de otra fauna, incluyendo primates, para intentar no concentrar tanto el turismo, digamos. Y, digamos, el ecoturismo de base comunitaria puede decirse que es el más equilibrado porque toma en cuenta tanto el beneficio de la comunidad, de las comunidades locales, como la conservación del ambiente. Y eso sería. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué estrategias, con base en esta revisión que ustedes hicieron, qué estrategias para la conservación de los primates recomendarían? Si ustedes fueran consultores, digamos, yo les voy a pagar porque me hagan un programa para el manejo o proponer estrategias de manejo, protección de primates en Costa Rica, en nuestras 4 especies. ¿Qué estrategias ustedes creen que podrían, de estas que ya estudiaron, podrían ser adaptadas y ser exitosas en Costa Rica? Yo creo que en el caso de Costa Rica hay que enfocarse mucho en integrar toda la comunidad en lo que es el proceso de conservación. Porque bueno, obviamente nosotros somos un país que recibe mucho turismo internacional, pero yo siento que eso es solo sostenible a medida que la actividad turística sustituya los ingresos que la comunidad estaría teniendo por otros medios, que implicaría destruir, digamos, el hábitat que se está conservando para los primates. Entonces, si no sé, si el turismo les genera menos ingresos de lo que les generaría, no sé, talar el bosque y tener ganadería, ¿verdad? O palma aceitera o lo que sea, entonces obviamente quizá no es una propuesta atractiva para ellos a largo plazo. Y siento yo muy importante como educar desde temprano en las escuelas, ¿verdad? Ir enseñando a los niños la importancia de la conservación y cómo es un medio de subsistencia. Entonces yo siento que aquí en Costa Rica se tiene que aplicar demasiado eso de integrar la comunidad, porque que la comunidad sienta que es parte de la actividad turística, que se beneficia de ella, que el recurso es de ellos y que lo pueden proteger y lo pueden defender y les trae un beneficio, y que además están cuidando los animales de paso. Pienso que también
como disminuir la urbanización de algunas áreas en las que están protegidos los monos, Ujú. disminuir la urbanización y hacer tal vez como un área protegida. ¿Y cómo vas a disminuir la urbanización, digamos? Si ya tiene asentamientos humanos ahí en esa área, ¿cómo vas a disminuirla? Como no expandirla, más bien, no seguirlo expandiendo. Yo Ok. pienso que también el caso de nosotros, como somos un país chiquitito, ¿verdad? Y ya como ya hay bastante del territorio nacional que es, ¿verdad? Ambiente protegido. Yo siento que, bueno, ya los lugares que están muy urbanizados, o sea, qué lástima, pero entonces asegurarse que las zonas que son áreas protegidas permanezcan así y que la comunidad pueda subsistir alrededor de eso y ojalá incluso reforestar en parte, digamos, ayudar a que se conecten las áreas protegidas y eso. Digamos, uno piensa en un lugar como Jacó, o sea, no, ya ahí no se puede hacer mucho, ya está súper urbanizado, así como pretender reforestar eso, no. Entonces, ok, la gente que le gustan los hoteles fancy y eso, vayan a Jacó. Y la gente que le gusta el ecoturismo, entonces cuidamos los lugares que están ya bien preservados y no intervenidos exageradamente y creamos un hábito, ¿verdad?, de ecoturismo alrededor de esas áreas protegidas para que sea sostenible. Ok, relacionado con eso mismo, ya casi le doy la palabra a un estudiante. Es que Ay, creo sí, que, perdón, yo creo que yo hablo mucho. ¿Verdad? sí, no estoy hablando de vos, o sea, deberían preguntar estudiantes también, pero voy a aprovechar, ya que está muy relacionado con eso, este, ustedes lo mencionaron, ¿no? Las estrategias que ha difundido Mittermeier, por ejemplo, sobre la estrategia de monkey watching. Es como Ujú. el análogo del bird watching, pero en monos. Entonces, cuando yo te hice la pregunta, yo esperaba que tal vez me mencionaras esa estrategia, qué tan viable la ves para el país. Ah, Monkey watching, porque no es igual ecoturismo. Por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo de la península de Osa. La gran mayoría de personas que van allá van a ver aves, van a hacer tours de aves, hay muchos tours de bird watching, o había más bien, ¿no? Con la pandemia, pues todo murió y poco a poco esperemos que se retome. Y eventualmente veían gente interesada en ver grandes felinos. Entonces, como que ese campo está vacío ahí, digamos, ese nicho más bien ujú. ecoturístico está disponible. Para los tres, yo quería que me comentaran un poquito sobre cómo la ven. Sí, digamos, aprovechar ese nicho que dice usted, así como ese mercado de turismo de primates, puede ser muy exitoso, digamos, sería muy similar al turismo de ballenas que existe actualmente. Sí, yo pienso que, digamos, dado que la península de Osa es un lugar que se ha mantenido muy bien conservado, digamos, no es el caso como, digamos, en Guanacaste, digamos, Pacífico Norte, que en algunas partes se han metido como estos hoteles gigantes, ¿verdad? Que nada que ver con ecoturismo, donde va la gente como a vacacionar, pero siento que la península de Osa se ha mantenido como muy auténtico a lo que es el área protegida y si está ese nicho vacío, entonces sería como marketearlo hacia un destino para el Monkey Watch, digamos, de la misma forma en que la gente va a Tortuguero a ver tortugas, ¿verdad? Y como decía Daniel, que van al Marino Ballena a ver ballenas porque saben que de fijo las ven. Y en OSA es casi fijo que uno ve, o sea, yo todas las veces que he ido veo monos sin falta. Y No ha habido una es, sola vez que no lo vean. Entonces, y es el único lugar del país donde ustedes se encuentran las las cuatro cuatro especies. especies. Y Sí, yo, fácilmente, yo un día vi las cuatro especies, o sea, claro, en un plazo de 24 horas vi las cuatro especies. claro. A Literal. veces en menos. A Sí, veces en menos, dependiendo de la región donde usted esté, en 2 horas puede ver las cuatro especies o menos. sí, sí. Es impresionante. Entonces, no había pensado en eso, pero es una muy buena idea, profe. Como promocionarlo como un destino turístico para De hecho, avistamiento de monos. les comento que ya, no sé si conocen a Daniela Solano, ella es bióloga, también egresada de la UCR, hizo la maestría en la UNA, pero se graduó de biología
en la escuela en la UCR, y ella tiene una fundación que se llama Saimiri, Fundación Saimiri. Ellos, entre las cosas que hacen, está precisamente eso, involucrar las comunidades en la conservación, no solo en Saimiri, sino en las otras especies, pero con un foco más en Saimiri. Y actualmente estábamos en trámites para ver si yo les estoy colaborando ahí voluntariamente con algunas ideas. Y tocamos ese tema del proyecto de Monkey Watching para la región de Osa, porque es un nicho que está Claro. vacante, ¿no? Y bueno, ahí estábamos formulando los pros y los contras, porque no es igual decir, digamos, yo les pregunté a ustedes qué tan viable lo hayan, y ustedes, sí, interesante, no sé qué, pero ahí sigue la fase de planificación, cómo ustedes van a implementar esa estrategia. Entonces, ahí ya se complica un poco más, pero es hacerle cabeza y utilizar los ejemplos exitosos que existen, digamos, para África, que la mayoría son para África, y ver cómo los tropicalizamos, o van bien, o más bien, cómo los centroamericanizamos, qué trabalenguas. Sí, Sí, y yo siento que yo creo que es posible, ¿no? sí, no, de fijo. Yo pienso que quizá una de las trabas con OSA es que el hospedaje es muy caro, ¿verdad? Entonces, como hay gente que no está tan dispuesta a pagar un hospedaje caro, entonces cuesta como jalar los turistas y traerlos, eh, excepto que dice que hay gente que pueda pagar, pero últimamente yo creo que las comunidades rurales se involucran más en lo que es eso y más ahora que en Drake hay como un aeropuerto y llegan turistas ahí, entonces, pero es puro extranjero, no tanto nacional. Sí, eso es un problema que hay y habría que resolver. Efectivamente, no es barato. Hay lugares más baratos, digamos, Ujú. yo el año pasado adquirí un lotecillo por ahí en La Palma y vieras que Ah, esa región es barata, está como Puerto Jiménez es muy caro, sí, pero hay comunidades cerca, relativamente cerca, que hay cabinillas y cosas así que oscilan entre los 8.000 colones y 15.000 máximo ujú, por claro. noche. Son bien básicas así. Y lo que sí falta son más opciones, ¿sí? Porque está La Palma y después tiene que irse hasta Puerto Jiménez, allá Ujú, por la región de Matapalo, ahí solo para millonarios, ¿no? Tiene La sí, Parríos, que son $500 la noche o más. sí, sí. Entonces, y más para allá, peor, entre más para allá se hace, peor. Entonces falta Ujú, eso porque, digamos, la gran mayoría de turistas que llegan a esa región ya son gente, digamos, franceses, gringos, canadienses, europeos en general con mucho dinero, la sí, mayoría, ¿sabes? Pero es gente que, que lo que les gusta es eso, la naturaleza y ustedes saben que la, National Geographic, por ejemplo, tiene una lista de los lugares más salvajes, digamos, o más conservados, donde la naturaleza es más intensa, y OSA está entre la lista de los top 5. Entonces, eso ayuda mucho a que lleguen ese tipo de visitantes que quieren ver la naturaleza salvaje, el trópico salvaje, aquí. tal y como es. Claro, sin pasar incomodidades, ¿no? Quedándose en hoteles, algunos de esos hoteles lujosos. Algunos no son tan lujosos, pero sí son caros. eh, Porque el turismo allá, digamos, está diseñado pensando en ese tipo de turistas de alto poder adquisitivo. Pero, digamos, turistas piso tierra o mochileros ahí sufren, incluyendo los biólogos, ¿no? Pero de ahí, habría que comenzar a cambiar eso, ¿no? Pero sí hay mucho potencial. Y digamos, solo para concluir con eso, a diferencia de bird watching, monkey watching, bueno, de aves, usted tiene cientos de aves allá, ¿no? Entonces usted podría retener a los turistas, digamos, que compren ese paquete, por ejemplo, varios días, hasta una semana. Son muchas aves, entonces ellos quieren tomar fotos de todas las aves que llevan ahí en la lista y no sé qué, y se quedan varias semanas. Pero en el caso de los monos, como dijimos,
En 1 hora o bueno, en 2 horas, si le va mal en un día entero, ustedes podrían ver todos los monos. Sí, entonces Pero tal vez el hospedaje no es tan necesario, si es algo que se puede hacer en un día, digamos, te puede visitar desde otro punto. Pero ahí que voy, Elena y demás estudiantes, monkey watching no es simplemente tomar foto de mono, monkey watching es educativo, a diferencia de las aves, digamos, lo que se pretende, al igual que en el caso de los chimpancés y los bonobos, hay personas que se quedan una semana entera, claro, lo que tiene más plata, viendo una única especie. ¿Por qué? Porque no es verla, es entenderla, comprenderla, identificarse, pasar un día con ella, por lo menos, ¿sabe? Ver qué hacen, cómo actúan, cuál es el comportamiento, qué comen, cómo son las interacciones sociales. Y de ahí que los guías eh, tienen que estar muy bien capacitados o ser primatólogos. Casi deberían ser primatólogos, ¿sabe? Gente que tenga mucha experiencia eh, trabajando con primates, principalmente con comportamiento. Entonces, el valor agregado que uno le da a ese paquete es precisamente esa proximidad, ese entender ese mundo secreto, entre comillas, de nuestros monos. En particular, bueno, las 4 especies que tenemos, ¿no? Los congos, los monos araña, cariblanca y los titís. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían pensar en un paquete que sea un día para cada especie. ¿Entienden? Vivir un día en el mundo de los titís, otro día en el mundo de los congos, en el mundo de los monos araña, en el mundo de los cara blanca. Y eso sería realmente fascinante para mucha gente, pero eso no existe en ninguna parte del país. Y no conozco un lugar de Mesoamérica o incluso Sudamérica, no recuerdo un lugar donde monkey watching se esté implementando efectivamente. Entonces yo creo que es una posibilidad sumamente interesante. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Solo yo he preguntado. Oscar, yo tengo una pregunta, pero tal vez es más como relacionado a lo que usted acaba de decir del monkey watching. Sí. Ahí no podría, bueno, o sea, solamente como por plena curiosidad, ahí no podría influir también, o sea, el hecho de que a un grupo de monos también hay que aclimatarlos a que vean personas. Los pájaros siento yo que tal vez no tanto, porque esos pasan y se quedan en un arbolillo y después se van. No es tanto como de un grupo completo como unido, pero no sé. A ver, Elena y demás compañeros, respondámosle a Monse. Bueno, no sé, yo personalmente creo que el primate por su comportamiento, seguro, digamos, al principio, como le pasó a Jane Goodall, primero eran súper hostiles hacia ella, súper salían corriendo, ¡ah! De emergencia, ¿verdad? Eso es un perro, oiga, habían perros ahí. Bueno, o Hacía... sea, hacían vocalizaciones de exasperación, pero eventualmente se dieron cuenta de que ella no era un adversario, digamos, nada más estaba ahí como observando, entonces de ahí no iban a ir ellos a desviarse de una fuente de alimento solo porque estuviera ahí Jane, porque o sea, eventualmente se dieron cuenta que, o sea, los primates tienen memoria, eventualmente se dan cuenta que la persona solo está observando. Entonces, yo creo que eso tal vez no es, sobre todo porque los primates, las especies aquí son súper arborícolas, ¿verdad? Entonces ellos a veces igual están encima de uno, igual saben que cuando se dan cuenta que uno no puede subir al árbol, y nada más siguen ahí haciendo lo que están haciendo. Entonces creo que tal vez no sea tan difícil lograr Sí, que... sí, pero, o sea, eso tal vez sería como aclimatarlos, pero es que, digamos, a lo que yo voy también es el problema de que una vez que están aclimatados, a ver personas no le van a tener miedo a la Ah, ya gente, entiendo, ¿ya? ya, ajá, Entonces, como a los o cazadores. sea, Ajá. desde un punto de vista, digamos, de conservación o de protección de los animales, o sea, ¿qué tan viable sería que vean grupos de personas todo el tiempo? Si en algún momento alguna de esas personas, o sea, tal vez no de esa gente que llega a verlos, pero alguna otra persona, yo que sé, trate de llevarse alguna de las crías o alguno de los miembros del grupo, yo que sé, para tenerlos de mascota, una cosa así. María José. Y pienso que por ese lado sí puede ser peligroso, aunque si es un área como protegida y tiene cierta restricción, este,
tal vez no habría tanto problema, a menos que una persona de las que lo visite sea como un cazador, quiera conocer cómo trabajan, quiera conocer el área, y ahí tal vez sí podría haber mayor peligro, pero en realidad tiene Montserrat, tal vez tiene razón Montserrat, que por ese lado puede ser que no sea tan viable. Sí, yo me imagino que lo que hay que hacer es enfatizar mucho que usted no tiene por qué tener contacto físico con el primate. Bueno, o sea, a menos de que usted sea un veterinario, un investigador, ¿verdad? Y tenga que dormirlo y eso. Pero si usted es solo un observador, usted no tiene por qué tratar de tocar el primate de ninguna forma, ¿verdad? Porque la idea es que no se acostumbren a eso. O sea, tal vez que se acostumbren a que los vean, pero que si ven que en el momento en que alguien trate de tocarlo, o sea, que eso siga siendo algo de lo que ellos No hay huyan. nada de compacto. Pues no acostumbrarlos a eso. No sé. Sí, bueno, metiendo la cuchara, este, solo para aclararle a Montserrat y demás jóvenes, en el caso de birdwatching solo se usan los grupos habituados. O sea, usted, si se implementara, los turistas serían llevados a aquellos grupos de titís, aquellos grupos de monos cara blanca, araña, congos, que ya estén bien habituados a la presencia humana. Obviamente, no estamos hablando, como en el caso de los primates africanos, que andan en el suelo, usan el suelo. Aquí estamos hablando de animales arborícolas. La observación consistiría en ustedes estar sentados en el suelo, como nos explicó Luana en clases muy, muy atrás, y asumir una postura, ¿cómo se llama? De inofensiva, hay que agacharse, sería observarlos con los binóculos y ver lo que hacen los monos en las copas de los árboles, ustedes a una distancia mínima de 20 metros, que es lo que usamos, o sea, todo eso debe estar especificado en el programa, en ningún momento puede haber un contacto próximo, más que eso, a los primates, y más ahora con el problema de la posible zoonosis, ¿no? Entre seres humanos y estos animales. Entonces, es ilegal aproximarse a los monos a, a más de, a menos de esa distancia, a no ser que haya permiso de investigación o cuestión así, entonces no debería ocurrir esa aproximación, pero son tours donde se usan binóculos, a diferencia de los tours con chimpancés y primates que hacen en África, que ahí la gente está eh, muy próximo, casi que los tocaban antes, ¿sabe? Anteriormente a la pandemia se permitía eso, obviamente usaban máscaras y eso, pero en el caso de los primates neotropicales, consistiría en hacer lo que hacemos los biólogos, ¿sabe? Los primatólogos. Usted va al campo y usted los observa, los bichos están durmiendo ahí en la figuera, en los higuerones de 20 metros, 30 metros, y usted está en el suelo, ¿entienden? Entonces, sería cuando yo me refería a pasar el día con los animales, me refiero a seguirlos. Obviamente son grupos pequeños, porque si no ellos se van a poner nerviosos por más habituados que estén, máximo, máximo 5 o 6 personas, y en total silencio, asumiendo posturas de sumisión en todo momento, y evitando obviamente cualquier interacción de menos de 20 metros, 15 metros con los animales. Obviamente pueden tomar fotos sin flash y utilizando ya sus telefotos y cosas de esas. Pero la idea es educación, hablar que el guía, que debería tener un buen conocimiento sobre primatología, explicarles todo lo que hemos visto en las clases, cómo se organizan esos animales, cómo funcionan los vínculos, cómo se establecen los vínculos entre machos, entre hembras, cómo funciona el sistema social, las cuestiones de selección sexual, si las hay, si ocurre o no infanticidio, cuál es la historia de vida de esos animales, a qué edad tienen la primera cría las hembras, cuál es el tiempo entre cría y cría, etcétera. Cuáles son las principales amenazas que sufre
cada una de esas especies en esa región en particular y en el resto del país, etcétera. Entonces, yo no veo ese riesgo que ustedes mencionaban. Si se organiza, si hay un plan, digamos, de manejo bien detallado y tomando en cuenta los diversos criterios científicos que deben ser tomados. ¿Qué opinan? Sí, opino igual que usted, profe. De esa manera sí, probablemente funcionaría mejor. Sí, porque como yo lo había dicho, tal vez ustedes pensaron que era hacerlo a lo loco, llevar gente, jamás, eso no se puede hacer. Eso lo hacen, ¿sabe dónde? Que es algo así terrible, monkey watching, pero así despiadado, en Madagascar. Es algo, yo les había comentado, ¿no? Llevan grupos de 20, 30, 50 turistas a un fragmento de bosque muy pequeño. Los animales, a ellos les vale si están habituados o no, casi no hay, aparte del lemur cata, el resto de lemures, la gran mayoría no son fáciles de habituar, son muy difíciles de habituar y casi siempre le huyen al ser humano porque los cazan y eso, ¿no? Entonces, cuando encuentran uno de estos animales, lo que hacen los guías es correr atrás, todo el mundo corriendo atrás con las cámaras y todo, y el bicho casi con el corazón afuera, corre, intentando huir de la jauría de cazadores de fotos, porque eso es lo que son. Y de concientización cero, porque ellos ni hablan inglés, ni hablan ninguna lengua que ustedes puedan entender. Es Malagasy y un francés ahí que medio enredado, que quien sabe francés tal vez lo entienda, pero la gran mayoría de personas no entienden absolutamente nada de lo que dice el guía. Y es turismo totalmente o monkey watching absolutamente depredatorio, inconsciente y que poco contribuye a la conservación. No digo que no contribuye en nada porque está generando ingresos que tal vez ayude a que la gente no cace los lemures, ven que es más rentable mantenerlos vivos porque están entrando recursos económicos. Si matan la gallina a los huevos de oro, pues después se acabó, ¿no? Claro, ahora con la pandemia probablemente las cosas han cambiado mucho y se los están comiendo, ¿no? Pero Este tipo de actividad no podría aumentar el riesgo de las enfermedades emergentes y demás, como lo vimos anteriormente en las presentaciones. Mientras que no haya contacto físico y se mantenga la distancia de 20 metros, como dijo el profe, Sí, si se toman estas Sí, medidas, yo creo que se logran. O sea, yo y, creo que tiene que ser y muy las estricto, máscaras, ¿no? tiene que seguir eso muy estrictamente. Claro, Que, sí, hay que tener un protocolo como muy bien hecho. sí. exactamente. Okay. Sí, y usar Gracias. máscaras también, ¿no? Por aquello. Por lo menos hasta Ya todo el que... mundo se acostumbra a usar Sí, mascarillas igual, entonces casi que mejor hacerlo Ok, un requerimiento para ese tipo de turismo. sí, hay que diseñarlo muy bien antes de implementarlo.